Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Berenguela de Portugal. Ella fue una infanta portuguesa que se vio obligada a escaparse de su tierra natal para huir de la tiranía de su hermano y de una guerra civil, algo que la permitió el poder convertirse en reina consorte de Dinamarca. Pero desgraciadamente, su paso por tierras danesas no fue tan feliz como esperaba, convirtiéndose en una reina muy odiada, quedando así marcada durante siglos por una leyenda negra. Esta biografía es realizada por petición de David Araujo. Berenguela Sánchez, de la dinastía Borgoña, nació en el año 1198 en la ciudad de Coimbra, en Portugal. Fue hija del rey Sancho I de Portugal y de la esposa de este, la reina Dulce de Aragón. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, siendo Berenguela la última de sus vástagos. Hay cierta discusión sobre su nacimiento. Algunos lo sitúan en el año 1196, aunque numerosos historiadores aseguran que nació en 1198 y que llegó al mundo tras sufrir su madre un parto gemelar del que nacerían 2 hijas, ella y su hermana mayor, Blanca. El nacimiento de las gemelas podría haber ocasionado el fallecimiento de su madre, quien murió poco después de haberse producido el nacimiento de la infanta, debido a que su madre se vería bastante agotada tras haber alumbrado a 11 hijos de manera seguida, aunque otras versiones dicen que su progenitora podría haber fallecido a causa de una epidemia de peste. Fuera como fuese, Berenguela y su supuesta hermana gemela permanecieron en la corte de su padre, donde el rey Sancho viviría abiertamente con su amante, una dama portuguesa llamada María Pais de Ribeira, más conocida como la Ribeiriña. Su padre se obsesionó de tal manera con esta mujer que no solo la convirtió en su favorita oficial, sino que la instaló en las propiedades de la corona y comenzó a colmarla de riquezas, títulos y tierras que legítimamente debían de pertenecer a sus hijos legítimos. Con ella, el monarca llegó a tener 6 hijos más, lo que provocó que la pequeña Berenguela y sus hermanos crecieran presenciando cómo una extraña usurpaba el lugar de su difunta madre y cómo el tesoro real se desviaba hacia la nueva familia legítima. Esta humillante situación familiar provocó que las hijas legítimas del rey, especialmente las infantas mayores, desarrollasen un profundo resentimiento hacia la figura de su padre y sobre todo un odio feroz hacia la ribeiriña. Esta enorme tensión familiar se volvió completamente insoportable. La corte se dividió en 2 bandos irreconciliables: los que apoyaban a los príncipes legítimos y los que buscaban el favor del rey a través de su influyente amante. Por esta razón, la infancia de Berenguela transcurrió en un ambiente asfixiante, lleno de celos, disputas por el dinero e intrigas palaciegas. La situación familiar empeoró cuando en el año 1211 falleció su padre, el rey, dejándose un testamento que hizo enfurecer mucho a su heredero, el príncipe Alfonso, debido a que el difunto monarca dejó una enorme fortuna a su amante y a sus hijas, las infantas mayores, excluyendo así del testamento a su heredero. Se sabe que el rey Sancho despreciaba a su hijo debido a que Alfonso se encontraba enfermo de una supuesta variante de la lepra, considerándolo como demasiado débil para gobernar, pero sin duda el odio que sentía hacia su vástago fue a más cuando el príncipe se negó a aceptar la figura de la ribeiriña, a quien despreciaba en público, algo que fue muy doloroso para el rey Sancho. La muerte de su padre y su polémico testamento ocasionó que estallase una guerra civil en Portugal,
conocida como la Guerra de las Infantas, debido a que Alfonso se negaba a aceptar que el amante de su padre, sus hermanas mayores y sus medios hermanos bastardos tuviesen más poder que él, al haberse convertido en el nuevo rey de Portugal bajo el nombre de Alfonso II. Iniciando así esta guerra civil para poder apoderarse de la herencia de su difunto padre por la fuerza. Berenguela tenía tan solo unos 13 años de edad cuando estalló aquella guerra civil, la cual se convirtió en auténtica pesadilla para ella. Mientras sus hermanas mayores, las infantas Teresa, Sancha y Mafalda, se blindaban en sus imponentes castillos feudales con ejércitos propios para desafiar al nuevo rey, Berenguela se encontraba completamente atrapada en el Palacio Real de Coimbra, donde su hermano el rey la trataba con gran hostilidad, debido a que desconfiaba completamente de ella. Permanecían así las infantas menores bajo una estricta vigilancia para controlar cada uno de sus pasos y así asegurarse de que no conspiraban contra el rey. La vida diaria de Berenguela en Coimbra se volvió realmente insoportable y asfixiante, así que al darse cuenta de que no tendría un buen futuro en Portugal, decidió unir fuerzas con su hermano, el infante Fernando, quien también permanecía bajo un estricto arresto domiciliario, compartiendo así ambos hermanos el miedo de acabar encerrados en un calabozo o en un monasterio. Por esta razón, ambos acabaron aliándose y decidieron ejecutar una fuga desesperada. Aprovechando una oscura noche sin luna y burlando la seguridad del palacio, Berenguela y el infante Fernando lograron escapar de Coimbra. El viaje fue una auténtica odisea. Tuvieron que cruzar una península ibérica plagada de bandidos y un Portugal en plena guerra civil, ocultando sus identidades reales para evitar ser capturados por las patrullas de su hermano el rey, que los buscaba sin descanso. Tras semanas de agotador camino, los hermanos consiguieron cruzar las fronteras y llegar sanos y salvos hasta la refinada corte de Flandes, donde su influyente tía, la infanta Teresa, quien era condesa viuda de Flandes, los recibiría con los brazos abiertos. Aquella huida uniría bastante a ambos hermanos, además de que sus vidas cambiarían a su llegada a tierras flamencas. El infante Fernando se acabaría uniendo a las filas del monarca francés Felipe II Augusto, luchando así contra las tropas del monarca inglés Juan sin Tierra, además de casarse con la condesa titular Juana de Flandes y de Nau, también conocida como Juana de Constantinopla. Mientras su hermano iba obteniendo cierto reconocimiento tanto dentro de la política como en la milicia, Berenguela fue presentada en la corte de Flandes como una novia bastante interesante, explotando así su belleza, la cual sería considerada como exótica dentro de la corte flamenca, captando la atención de distintos diplomáticos extranjeros que quedaron fascinados con su hermosura, que rompía con los cánones de belleza del norte de Europa. La infanta había heredado algunos de los rasgos de la dinastía Borgoña, siendo descrita como alta, delgada y esbelta. Además, su rostro sería descrito como muy armonioso y bello, destacando sus finos rasgos y su belleza mediterránea, teniendo una tez que se bronceaba con mucha facilidad, además de que sus ojos serían descritos como de color castaño claro o avellana, poseyendo una mirada penetrante, viva y magnética, que demostraban en todo momento su fuerte personalidad y su inteligencia. Según sus contemporáneos, lo más hermoso que tenía Berenguela sería su larguísima y frondosa melena caoba, la cual habría heredado de su familia materna, siendo lo más llamativo que tenía. Su tía, la condesa viuda de Flandes, pronto se percató de que su sobrina captaba siempre la atención de los diplomáticos extranjeros,
así que quiso explotar la belleza de Berenguela para conseguir el mejor casamiento posible para ella. La condesa Teresa era quien manejaba todos los hilos diplomáticos de la corte flamenca, debido a que era una mujer con un gran don de gentes, además de ser muy astuta. Un día llegó hasta la corte de Flandes la noticia de que el rey Valdemar II de Dinamarca acababa de enviudar de su segunda esposa, la reina Dagmar de Bohemia, buscándose el monarca danés de manera urgente una nueva esposa que le diese rápidamente hijos y así poder asegurar la sucesión del trono. La condesa Teresa veía aquella situación como la gran oportunidad de su sobrina y empezó a idear el casar a Berenguela con el monarca viudo de Dinamarca. Así que tras obtener la aprobación de los condes de Flandes, envió una serie de emisarios a la corte danesa, los cuales tenían que presentar a la infanta portuguesa como una joven de exquisita y exótica belleza, además de hablar también de sus virtudes y de su importante linaje. Atraído por los rumores de la gran belleza de la infanta, el monarca danés envió una serie de emisarios a la corte flamenca para que éstos pudiesen conocer personalmente a Berenguela, quedando esos emisarios muy impresionados al descubrir que tales rumores eran totalmente ciertos, iniciándose así las negociaciones matrimoniales. Berenguela era considerada como una princesa pobre. Ella era la menor de todas sus hermanas, además de que había huido de Portugal con tan solo un pequeño cofre de oro y no tenía nada más de valor. Así que tanto su hermano, el conde Fernando, como su tía, la condesa viuda Teresa, intentaron reunir para ella la mayor dote posible. Como muestra de su compromiso, el rey Valdemar le regaló a su prometida una serie de propiedades y señoríos daneses, algo que le permitiría el poder mantener su independencia económica gracias a las rentas que le proporcionarían tales posesiones. Muchos se sorprendieron de que el rey Valdemar desease casarse con Berenguela, al ser esta una princesa menor y pobre. Pero la razón por la que aceptó este casamiento no solo fue por la gran belleza de la infanta, sino que sería una forma de agradecimiento hacia Teresa de Portugal, por haber apoyado esta siempre a la hermana del rey danés, la reina consorte de Francia, Isambour de Dinamarca, cuando el marido de esta, el rey Felipe II Augusto, intentó anular su matrimonio en distintas ocasiones, siendo la condesa Teresa una gran aliada de los daneses en aquellos momentos tan delicados para la desdichada reina Isambour. Una vez sellada esta alianza entre Flandes y Dinamarca, Berenguela inició un larguísimo y agotador viaje hacia su nuevo hogar, teniendo que recorrer una serie de caminos embarrados y en pésimo estado por culpa del mal tiempo, que solo hicieron retrasar más su viaje, además de que tuvieron que hacer una serie de paradas para resguardarse del mal tiempo en una serie de castillos que se iban encontrando a su paso y que se encontraban en pésimas condiciones. Tras este difícil recorrido por tierra, tocó embarcarse hacia tierras danesas, cruzando así la infanta y su séquito el mar Báltico, el cual le causó un gran terror a la joven, debido a que ella estaba acostumbrada a un clima más cálido y a los paisajes de la península ibérica, cruzando así un mar gris con costas recortadas y con viento gélido, causándole esto un gran impacto a la infanta. En el momento en el que Berenguela desembarcó en tierras danesas, su futuro marido se encontraba esperándola, quedando el monarca danés realmente fascinado con su presencia en cuanto se produjo su primer encuentro. En cambio, Berenguela se encontró con un hombre que era casi 30 años mayor que ella, de aspecto rudo y con cicatrices visibles en muchos puntos de su cuerpo, demostrando todas ellas que era un verdadero rey guerrero. A finales del año 1214,
se celebró la boda entre Berenguela y el rey Valdemar II en la catedral de Ribe, en Dinamarca. Para entonces, ella tenía tan solo 16 años de edad en el momento de la unión, y él unos 44. Tras celebrarse aquella magnífica boda, donde la novia brilló con total plenitud ante su apariencia tan exótica, se celebraron grandiosos festejos y un enorme banquete en honor a los recién casados. Después se llevaría a cabo la consumación matrimonial, siendo así los novios guiados hasta la cámara nupcial, donde se tenía planeado que ambos cónyuges se encamasen, como era habitual. Mientras los sirvientes y los demás cortesanos esperaban en una sala conjunta, los recién casados se encontraron en una cama, oculta entre cortinas para darles más privacidad. Y allí se encontró una nerviosa Berenguela, quien estaría muerta de miedo, contemplando a un marido robusto y fuerte, que bajo sus ropajes de cama escondía cicatrices aún más grandes y horribles. Tras pasar la noche juntos, a la mañana siguiente, las criadas tenían la misión de buscar algún indicio entre las sábanas que indicase que su unión había sido consumada. Una vez confirmada que la consumación había sido exitosa, Berenguela recibió lo que en Dinamarca se conocía como el regalo de la mañana, donde las novias que habían entregado su virginidad en la noche de bodas eran colmadas de regalos y riquezas. En este caso, su marido el rey le entregaría carísimas joyas, una serie de castillos y varios señoríos más, unos presentes que serían de su propiedad para siempre, incluso si llegase a enviudar, pasando después estas propiedades y riquezas a sus hijos. Su unión sería feliz para sorpresa de muchos, surgiendo entre ambos cónyuges una gran complicidad. Valdemar quedó realmente cautivado con su nueva esposa, presumiéndola en los actos públicos y dentro de su corte como su mayor tesoro procedente del sur. En cambio, Berenguela vería a su marido como un hombre que le daría la estabilidad y la protección que tanto necesitaba tras una infancia y una adolescencia complicada, marcada por las disputas familiares y una guerra civil entre hermanos, encontrando así refugio entre los fuertes brazos de su marido. Pese a mantener una unión feliz con su marido, a la joven reina le costó adaptarse a su nuevo hogar. El clima era demasiado duro para ella. Además, no estaba acostumbrada a una corte errante como era la danesa, algo que era realmente agotador para ella. Además de que ambos cónyuges venían de culturas muy distintas, resultándoles muy extrañas las costumbres o el estilo de vida del otro. Aquel choque cultural no afectó para nada a su matrimonio. Berenguela no fue una esposa sumisa como se esperaba de ella, sino que en todo momento mostró su fuerte personalidad, algo que realmente fascinaba a su marido, aparte de que se convirtió en su consejera y en su confidente, pidiéndole consejo en los momentos importantes para la corona. Se sabe que la reina también se mostraba muy receptiva en los encuentros íntimos con su marido, pasando así el rey Valdemar noches enteras en el lecho de su esposa, algo que ocasionó que Berenguela se quedase embarazada a los pocos meses de casarse, alumbrando en el año 1216 al primer hijo que los monarcas tuvieron en común, un niño llamado Erico, quien llegaría a ser rey de Dinamarca bajo el nombre de Erico I. El nacimiento de este niño fue una gran alegría para Berenguela, debido a que la reina no solo tuvo que soportar los intensos dolores del parto durante horas, sino que sentía la gran presión de darle un hijo varón a su marido, sintiendo un gran alivio cuando le anunciaron de que había nacido un niño. El rey Valdemar ya tenía un hijo, fruto de su segundo matrimonio con la difunta reina Dagmar,
pero aún así deseaba más herederos varones para asegurar la sucesión de su trono, mostrándose muy feliz en cuanto le notificaron de que su querida Berenguela había cumplido con su misión de darle otro hijo varón más. El alumbramiento de su primer hijo sería un momento agridulce para la nueva reina. Por un lado, se mostraba feliz por haber traído al mundo a un niño fuerte, robusto y sano, pero por otro lado, el nacimiento de su hijo no mejoró su situación en Dinamarca, convirtiéndose en una reina que era muy despreciada tanto por el pueblo como por la corte danesa. Desde que pisó por primera vez Dinamarca, Berenguela se encontró en un entorno hostil, donde viviría en todo momento bajo el asfixiante recuerdo de su antecesora, la reina Dagmar, quien había sido muy querida por sus súbditos. Por esta razón, todo lo que hacía Berenguela era criticado o sacado de contexto por las personas que la rodeaban, siendo por ejemplo sus costumbres portuguesas mal vistas, siendo tratada en todo momento con bastante desprecio y desconfianza por los daneses, los cuales la llamarían despectivamente Penget, y pese a que es así como los daneses pronuncian su nombre en su lengua, tal palabra se convirtió para la cultura danesa medieval en sinónimo de maldad, codicia y soberbia. Sin ser conocida por sus súbditos, todos la tacharían de ser una reina malvada y codiciosa que había envenenado la mente de su marido con malas artes. Incluso algunos la tacharían de ser una bruja. Surgieron así numerosas leyendas sobre que la reina había embrujado a su esposo el rey. Pese a que muchos daneses nunca iban a ver en persona a la reina, pronto surgieron numerosas leyendas y cuentos para niños, donde tachaban a Berenguela como la reina más malvada de todos los tiempos. Incluso distorsionaban muchas cosas de ella, como por ejemplo su aspecto físico, asegurando que era una mujer poco agraciada, con una nariz alargada y afilada como un pico de cuervo, ojos y cabellos negros como la noche y una piel oscura, unas descripciones que aterrorizaban a los más pequeños. Cuando Berenguela llegó a Dinamarca, dicho reino se encontraba pasando un mal momento económico debido a las guerras. Por esta razón, su marido elevó los impuestos, algo que ocasionó que rápidamente el pueblo danés culpase a la nueva reina de tales subidas, asegurando que ella había convencido a su hechizado marido para ahogar con excesivos impuestos al pueblo danés, disfrutando con el sufrimiento de sus súbditos. También se empezaron a extender una serie de baladas y canciones donde la reina era descrita como la mujer más soberbia, malvada y codiciosa del reino. Surgieron así numerosas leyendas sobre el tema de los impuestos. Una de ellas decía que la reina exigía que cada campesino tenía que pagar una elevada cantidad de dinero por cada buey que tuviesen bajo su poder. Otra leyenda decía que Berenguela obligaba a las mujeres a pagar elevados impuestos por llevar sus largos cabellos recogidos en trenzas, que era un peinado típico en aquellas tierras, aumentando el dinero que tenían que pagar por cada trenza de más que llevasen. Otra leyenda es que exigió que cada hombre danés llevase hasta su presencia una carreta repleta de oro, volviéndose así la mujer más rica de su tiempo. Pese a que se extendieron todas estas leyendas, se sabe que realmente ninguna de ellas fueron ciertas, sino solo historias infundadas para extender el odio que los daneses sentían hacia su nueva reina. Están así marcada Berenguela por una serie de leyendas negras que afectaron bastante su popularidad por muchos siglos. Pese a que Berenguela fue tachada injustamente de ser una reina tacaña, malvada y codiciosa, se sabe que ella hizo importantes donaciones a la iglesia y a diferentes conventos, donando gran parte de las rentas que percibía por las tierras y propiedades que poseía en Dinamarca.
siendo en realidad una reina bastante generosa y muy comprometida con las labores de caridad. Aunque esta faceta suya siempre sería ignorada por los daneses, que harían siempre la vista gorda con sus labores. Berenguela siempre fue consciente de que todo el mundo la despreciaba y que estaba constantemente bajo la sombra de su antecesora Dagmar, quien seguía siendo muy querida por el pueblo danés, considerándola como una verdadera santa, mientras que Berenguela era vista como el mal personificado. Pese al odio que todos sentían hacia ella, la nueva reina siguió cumpliendo con sus obligaciones como consorte y fue trayendo más hijos al mundo. En el año 1217 nació una niña que se llamó Sofía, quien llegó a ser margravina consorte de Brandeburgo. En 1218 nació un niño que se llamó Abel, quien llegaría a ser rey de Dinamarca bajo el nombre de Abel I. Y en el año 1219 nació un niño que se llamó Cristóbal, quien también llegaría a ser rey de Dinamarca bajo el nombre de Cristóbal I. Según iban pasando los años, la reina se vería cada vez más afectada por una gran debilidad que mermaron tanto su salud física como mental. Ella no solo tuvo que soportar el desprecio de sus súbditos y el no ser bien aceptada en aquellas tierras lejanas, sino que su cuerpo se vería afectado por una serie de cuestiones que la debilitaron mucho en cuestión de muy poco tiempo. La reina no llevaba nada bien aquel clima gélido, enfermando fácilmente, además de que se vería obligada a marchar junto a su esposo cada vez que éste quería trasladarse a otro punto del reino, formando así parte de una corte errante que nunca paraba de trasladarse de un lado a otro. Berenguela también se vería muy afectada por sus embarazos tan seguidos, no teniendo apenas tiempo para recuperarse entre parto y parto. En el año 1220, la reina se volvió a quedar embarazada, pero para entonces su cuerpo ya estaba completamente agotado, sufriendo así un parto prematuro que no pudo soportar, muriendo tanto ella como el recién nacido durante el alumbramiento, falleciendo la reina el 27 de marzo de 1221, a los 22 años de edad, en la ciudad de Ringsted, en Dinamarca. La muerte de la reina fue prácticamente ignorada por los daneses, quienes recibieron la noticia de su fallecimiento con gran indiferencia. En cambio, su marido Valdemar se mostró realmente devastado, siendo el inicio del hundimiento del rey guerrero, debido a que no solo perdió a la mujer que había sido su gran tesoro del sur, sino que una serie de problemas políticos ocasionaron de que se viniese abajo su gran espíritu guerrero, volviéndose un hombre un tanto amargado que acabaría siendo secuestrado junto a su hijo mayor, Valdemar el Joven, cuando ambos se encontraban participando en una cacería, siendo secuestrados por el conde Enrique de Schwerin, permaneciendo así encarcelados por 3 años mientras se reunía un elevado rescate que exigía el conde, usando así todas las joyas y objetos de valor que Berenguela había tenido y que no había llegado a entregar a la iglesia, perdiéndose así todas las riquezas que en su día pertenecieron a la reina, conservándose tan solo su corona como consorte. En el año 1241, su marido Valdemar murió, estallando así una guerra civil entre sus hijos, Érico IV y Abel. Es más, este último ordenó capturar y ejecutar a su hermano mayor, usurpando así el trono danés. Berenguela fue enterrada en la iglesia de San Benito de Ringsted, pero lo más curioso es que ella se encuentra en una tumba triple, ya que no solo descansa junto a su marido Valdemar II, sino que en aquella misma tumba también se encuentra la anterior esposa de su marido, Dagmar, siendo así el monarca enterrado
junto a las dos mujeres que marcaron su vida. En el año 1855, el rey Federico VII de Dinamarca, que era un gran apasionado de la arqueología y de la historia, ordenó abrir las tumbas reales de dicha iglesia para investigar los restos que se encontraban en ella. Cuando abrieron la tumba de Berenguela, los investigadores se quedaron realmente asombrados, debido a que se encontraban perfectamente conservados los restos óseos de la reina. En cambio, los de su antecesora, Dagmar, habían quedado reducidos a polvo y no quedaba casi nada de ella. Cuando examinaron los restos de Berenguela, pronto se percataron de que su cráneo tiene una estructura muy fina, algo que hace pensar que realmente pudo haber tenido una belleza legendaria al haber poseído unos rasgos finos, además de que tenía la dentadura perfecta, algo que era poco común en aquellos tiempos. También se examinó el resto de su esqueleto, descubriendo así que Berenguela habría sido una mujer alta y esbelta, midiendo alrededor de 1,67 metros, una altura elevada para una mujer de la época. Sus extremidades también fueron descritas como largas, delgadas pero fuertes. Cuando se examinó su pelvis, se pudo comprobar que ésta era ancha, algo que habría facilitado sus partos, pero también se descubrió que ésta se encontraba en pésimas condiciones por el desgaste de los continuos embarazos y partos. Además de que con la forma en la que se encontraba, se cree que su último parto fue demasiado complicado y doloroso para ella, causándole la muerte. Dentro de su ataúd también se encontraron los restos del bebé que falleció junto a ella, el cual había sido amortajado y colocado a sus pies. Además de que aparte de sus huesos, también se había conservado en excelentes condiciones su larga y frondosa melena caoba, algo que fue considerado como un gran hallazgo. Berenguela es una de las grandes olvidadas de la historia, sino tan solo recordada en ciertas ocasiones por su leyenda negra, donde es tachada de ser una reina malvada y altiva, que poseía una belleza misteriosa y destructiva, que hechizó a su marido el rey, a quien dominaría a su antojo, sometiendo así a todo un pueblo a través de la figura del monarca. Pero en realidad nada de esto sería cierto. De lo único que hay constancia es que ella fue poseedora de una belleza legendaria que era poco común en Dinamarca, algo que cautivó a su esposo de inmediato. Pero ella no fue tan mala como la pintaron, debido a que se sabe que fue una mujer que participó en numerosas obras de caridad e hizo importantes donaciones a la iglesia, además de cumplir a la perfección con su papel de reina consorte. Pero por desgracia llegó a Dinamarca en un mal momento para dicho reino, y esto acabaría forjando la injusta leyenda que la rodea desde hace tantísimos siglos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Berenguela de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a David Araujo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia. Y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra cuervo, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Claudia Tripepi y agradecer a Harry Castro y a José Alfredo Herrera y Palacios su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.